Buenas noches a todos, buenas noches alumnos, bienvenidos de nuevo a la clase de Aprendiendo Juntos o Aprendiendo Juntas, que continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos a continuar en el capítulo 9. En la clase pasada habíamos quedado en este capítulo, habíamos avanzado un poquito en esta sanidad de un ciego, cuando el Señor Jesús sanó a un ciego, que lo hizo de una manera muy particular. Recuerdan que hablábamos de que él escupió en la tierra, hizo lodo con esa tierra y la saliva de él, hizo lodo y la puso en los ojos de este ciego y después lo envió a que se lavara en el estanque de Siloé. Ese estanque de Siloé tiene una importancia grande entre las escrituras. Desde el Antiguo Testamento se habla de ese estanque y ese estanque sirvió para que el pueblo de Israel tuviese agua en tiempos de asedio de otros reinos. Así que ese estanque es muy simbólico. Pero como aquí no vamos a profundizar en esta parte, esto sería un estudio del Antiguo Testamento, solamente lo vamos a mencionar como que es muy simbólico para el pueblo de Israel, el estanque de Siloé, que dice Juan en este pasaje que traducido es como el enviado, casi como Cristo, el enviado, porque Cristo dice ser la luz del mundo, el agua de vida. Y ese estanque de Siloé fue el agua que le dio vida a ese pueblo de Israel cuando estuvo asediado por ejércitos de otros reinos. Así que ahora Cristo se relaciona mucho con ese estanque, siendo el agua de vida para nosotros hoy, como él lo dijo, que también es la luz del mundo para aquellos que están en tinieblas y no pueden ver. Y aquí se va a reflejar esa luz del mundo en esta sanidad de este hombre ciego. Eh, Hablamos un poquito acerca de esta sanidad, de que la hizo en un día de reposo, que esto enfurecía mucho a los que guardaban la ley, a los fariseos, porque el Señor siempre hacía estas señales en el día de reposo. Le decimos señales, porque también a pesar de ser un milagro, también era una señal que apuntaba a lo que Cristo era, a lo que Cristo fue cuando vino aquí a la tierra, cuando se encarnó, que fue el enviado de Dios, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre o la luz del mundo. Todos estos títulos que solamente le pertenecen a Dios se le atribuían a él. Entonces, cada vez que hacía un milagro, lo hacía dentro de los milagros que está mencionando Juan, los hacía con un propósito específico, y era poder tener como mostrarle a esta gente de los fariseos que él era Señor aún del día de reposo. Este día de reposo no es que sea un sábado, el día de reposo es el sábado, pero también el primer día antes de cada fiesta o el primer día de una fiesta se consideraba un día de reposo, un día sagrado, un día separado para el Señor, donde la gente no trabajaba, no hacía absolutamente nada, sino que se regocijaba en estas fiestas. Así que este era uno de esos días de reposo que se llamaba Shabbat. Entonces el Señor hacía estos milagros o estas señales en días de descanso para poder eh, como darles una reprimenda a los fariseos por esa manera tan errónea que tenían de legislar sobre este día de reposo. Y esta es una de esas oportunidades donde el Señor sana a este hombre ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento, ese énfasis es bien importante por todo lo que va a suceder más adelante en este pasaje o en este capítulo. Entonces, como datos importantes, eso que este hombre era ciego de nacimiento, que no vino al Señor, sino que el Señor lo vio como que estaba mendigando, parece ser, porque una persona en estas condiciones lo único que le quedaba era mendigar, no podía trabajar, no tenía cómo trabajar, entonces le tocaba mendigar y seguramente lo vieron mendigando él y sus discípulos y los discípulos le preguntaron que quién había pecado, que si él o sus padres por haber nacido ciego, porque recordemos que para los judíos, para el pueblo de Israel, la enfermedad era producto del pecado, porque alguien había pecado, entonces le venía enfermedad, porque los padres habían pecado, entonces la enfermedad podía venir sobre sus hijos. Y a,
a la verdad, esto es real, porque el pecado ha puesto en nosotros enfermedad y muerte, pero no en el sentido en que lo veían los israelitas. Si recordamos el pasaje o el libro de Job, los amigos de Job le decían, ¿qué pecado tienes que no has confesado? Confiésale tu pecado al Dios del cielo. Confiésate, pecador, para que no te vengan más cosas como estas. Entonces, para ellos, todo mal, toda enfermedad, toda cosa que le viniera a las personas malas, era por culpa de algún pecado que tenían escondido. Entonces, ellos lo veían de una manera como que eh, tiene un pecado personal. Todos pecamos, todos estamos pecando. Y la enfermedad y la muerte entraron por culpa del pecado. Pero no en este caso donde ellos le preguntan que si para que él naciera ciego, ¿quién había pecado? ¿Él o sus padres? Y ellos se referían a que al pecado antes de nacer. Porque si nació ciego, este hombre debió haber pecado en el vientre de la madre. ¿A qué se referían ellos con esto? Tenían en sus mentes el pasaje donde Esaú y Jacob pelearon en el vientre de la madre y Esaú pecó en el vientre de la madre porque estaba peleando con Jacob por esa primogenitura. Entonces tenían eso en la mente, ellos creían que este hombre pudo haber nacido ciego a causa de haber pecado en el vientre de la madre. Entonces ellos estaban muy alejados de la realidad, estaban muy, muy alejados de la realidad. El Señor le dice, ni él pecó ni sus padres pecaron, eso no le vino por el pecado. Y ya habíamos hablado también la vez pasada de que hay pecados que vienen, perdón, hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Y seguramente esta también es por causa del pecado. El pecado de que la madre estuviese haciendo algo no bueno, se haya golpeado el vientre y el niño haya sufrido algún golpe que por medio del cual le provino la ceguera. Pero esto no nos está aclarando nada y el Señor dice que ni él ni los padres pecaron, que esto no es culpa del pecado de ninguno de ellos. Les aclara que eso no es así, tratando de sacarlos de esa creencia que ellos tenían de que la enfermedad venía por causa de que alguno haya cometido algún pecado. Esto es como la parte más importante, la más relevante de este primer pasaje en este capítulo. Para reforzar pues todo esto podemos ver el video anterior. Vamos a continuar con el siguiente pasaje. Después de que este hombre ya fue sanado, en el versículo 11, digamos desde el 9, había una confusión entre la gente porque decían que si este era el hombre que era ciego y que mendigaba, que había sido ciego de nacimiento, entonces unos decían él es y otros decían a él se parece. Él decía yo soy, como confirmando que él era el que había sido ciego y que ya estaba sano. Y la gente estaba en esa confusión porque algunos creían que él era, otros creían que se parecía al que es ciego. Y él les confesaba diciendo, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La pregunta es, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? No quién hizo el milagro, quién hizo la obra, sino cómo te fueron abiertos los ojos. En el versículo 11 dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, al Siloé o al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Al parecer, entonces, Cristo hace el milagro, lo manda a que se lave en el estanque, lo manda al estanque de Siloé a que se lave sus ojos y Cristo se va del lugar, se va de allí. Entonces este hombre obviamente no lo conoce, nunca lo ha visto, recién se le están abriendo los ojos, no sabe quién es, solo sabe que es el que llaman Jesús, porque él nunca lo ha visto. Entonces regresa ya viendo, pero no sabe de entre toda la gente quién es Jesús. Y seguramente él ya no estaba allí. Entonces, en el siguiente pasaje, los fariseos interrogan al ciego sanado. Empiezan los fariseos
con su prepotencia y con esa necesidad de legislar sobre el día de reposo, de estar vigilando a toda la gente que cumpla las reglas del día de reposo. Y ciertamente esta gente, aunque buscan que la gente no trabaje en el día de reposo, ellos están trabajando porque están vigilando que la gente no rompa las reglas del día de reposo. Y siempre están pendientes de que otros no trabajen y ellos están haciendo un trabajo. Entonces, con esto en mente, vamos a leer este pasaje. Desde el versículo 13, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Vamos a ver si logramos terminar hoy este capítulo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces vemos aquí la arrogancia de estos fariseos, cómo querían desestimar el milagro de Dios. Ellos querían probar de alguna manera que ese milagro era falso. Y por eso la importancia, cuando dijimos al principio que la importancia de que este ciego era ciego de nacimiento, porque como esta gente intentaba desvirtuar ese milagro, entonces si no hubiese sido ciego de nacimiento, iban a arguir que o a argumentar que tal vez se habían puesto de acuerdo o que este no era el ciego o no era ciego y estuvo de acuerdo con Jesús en mostrar un milagro y tratar de mostrar que Jesús estaba engañando a la gente. Ese era el propósito de ellos en este momento. Entonces vamos a ir versículo por versículo. Dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ya lo habían interrogado las personas de este lugar con esta confusión que tenían, que si era o no era el ciego que se sentaba a pedir limosna en los atrios del templo. Entonces,
Preguntándose, él contestó que él era el que era ciego. Y la gente en esa confusión, pues estaban interrogándole cómo le habían sido abiertos los ojos. Eso de abrir los ojos era un término que ellos usaban como que el que no veía era porque sus ojos estaban cerrados. Entonces el volver a ver era abrir sus ojos. Era una manera de decirlo, una manera de expresar la ceguera. Entonces ya le habían preguntado cómo le habían sido abiertos sus ojos, las personas que estaban ahí alrededor de este hombre. Entonces luego lo llevan delante de los fariseos y ellos, y era día de reposo. Aquí vuelve y dice, era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Por qué era tan importante mencionar que era día de reposo? Porque como los fariseos decían que no se podía hacer ningún tipo de trabajo en el día de reposo, y habíamos visto en pasajes anteriores que los fariseos legislaban tanto sobre el día de reposo porque para ellos era tan importante ese día. Incluso los maestros, los rabinos enseñaban que si una persona guardaba correctamente el día de reposo, le eran limpiados todos sus pecados y tenía entrada al cielo. Y entonces también enseñaban que si todo el pueblo de Israel guardaba el día de reposo como tenía que ser guardado, el Mesías iba a venir. Entonces, en medio de todas estas mentiras que ellos decían, el pueblo trataba de guardar ese día de reposo y lo tomaban como un día supremamente santo. Pero esto no era más que la ley de Dios esta era una de los de las leyes que Dios le había dado a Moisés, de las cuales Pablo hablaba y decía que esa era como un ayo que nos llevaba a nosotros a la verdad, que nos llevaba a la salvación. Era un ayo que nos estaba indicando cuán pecadores somos y cómo nosotros íbamos a ser salvos, porque no íbamos a cumplir la ley, pero iba a haber alguien que iba a cumplir la ley por nosotros. Así que no era la ley como tal, pero ellos se aferraban tanto a esta ley y sobre todo al día de descanso, que legislaron mucho sobre esa ley y tenían casi 39 maneras, creo que eran como 39 maneras en que se podía hacer trabajo, que eran cosas que podían ser trabajo y que no se debían hacer en el día de reposo. Y cada una de esas 39 tenía sus derivaciones. Así que eran montones y montones de cosas. Y entre ellas estaba escupir en la tierra. Porque si usted escupía en la tierra, era muy probable que se hiciera lodo. Y hacer lodo en el día de reposo era hacer trabajo. Entonces el Señor aquí estaba incumpliendo la ley según los fariseos, estaba incumpliendo las leyes del Shabbat o del día de reposo. Primero, porque había sanado a un hombre. No podía sanar a nadie en el día de reposo. Recuerden que cuando se enfrentaba con los fariseos les decían, ¿y por qué no esperan hasta otro día, no en el día de reposo, a ser sanados? Y entonces el Señor les decía que el Dios trabajaba incluso en el día de reposo, que lo más importante era la misericordia hacia las personas, no el cumplimiento de la ley. Pero ellos seguían velando por esa ley. Entonces, sanar en el día de reposo era malo, hacer lodo en el día de reposo era malo. Entonces estaba quebrantando el día de reposo y por eso para ellos él era un pecador porque quebrantaba la ley del día de reposo. Entonces por eso la importancia, por eso el Juan el evangelista recalca que era un día de reposo. En el versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. La misma pregunta que le había hecho la gente, ¿cómo recibió la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Simplemente les contestó con palabras muy básicas. ¿Qué fue lo que pasó? Le puso lodo en los ojos, le dijo que se fuera a lavar, él se lavó y quedó viendo. No les dijo más nada, no argumentó nada, sino que simplemente les contestó lo que le habían preguntado. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces parece que había discusiones entre los mismos fariseos.
porque unos sostenían que era un pecador porque hacía estas cosas en día de reposo, no guardaba el día de reposo, y otros decían cómo un pecador podía hacer señales, cómo un pecador, cómo siendo pecador podía hacer señales que solo podía hacer Dios, señales que solo provenían de Dios. Entonces, ¿cómo, si Dios no está con los pecadores, cómo un pecador podía hacer señales? Entonces tenían estas discusiones entre ellos, parece que no se podían poner de acuerdo en este tema, en el tema de la sanidad de este hombre. Y en el versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Aquí vamos viendo otra vez la secuencia, como recuerdan el pasaje de la mujer en el pozo de Jacob, la samaritana, el encuentro del Señor con la samaritana, que ella va evolucionando en su fe. Primero este dijo que un hombre al que llaman Jesús, que fue aquel al que llaman Jesús, un hombre al que ellos llaman Jesús. Ahora él, viendo que hizo una señal, dice que es profeta. Ya va creciendo en cómo él ve a nuestro Señor Jesucristo. Primero lo ve como un hombre, ahora lo ve como un profeta, parecido a lo que sucedió con la mujer samaritana. Y este hombre, tal vez pensando en las escrituras, este hombre seguramente no era estudiado, no había podido ir a ninguna institución a estudiar, pero seguramente escuchaba las escrituras porque las escrituras se leían. La manera de estudiar las escrituras era leerlas, alguien las leía y los demás escuchaban. Y seguramente este hombre había escuchado mucho de las escrituras y sabía de los milagros que habían hecho profetas como Moisés, como Elías, como Eliseo, que habían hecho milagros porque estaban con Dios. Entonces él recuerda esos milagros, seguramente recuerda esos milagros que escuchó de sus padres al leer las escrituras y seguramente también en el templo, y declara que es profeta porque hizo un milagro, es un profeta. Y en el versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ven cómo empiezan a buscar una manera de probar que él no había ciego porque no creían que era ciego de nacimiento o que había sido ciego y que había recibido la vista. Ellos no podían dar crédito a este milagro. Vuelvo a leer el versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea que hasta ese punto no podían creer en el milagro, que eso no era posible, y menos de un pecador como Jesús. Y no podían creer en esto hasta que llamaron a sus padres. Así que cuando llamaron a sus padres se dieron cuenta de que era verdad. Entonces, ¿qué pasó cuando llamaron a sus padres? Versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Aquí hay tres preguntas para los padres. ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Tres preguntas que los padres van a responder también de una manera muy básica, sin dar muchas señales, sin decir muchas cosas. A este punto, seguramente el ciego ya se había visto con sus familiares, con sus padres, ya les había contado, les había dicho que lo que Jesús había hecho. eh, Seguramente también había dicho que ese tenía que provenir de Dios y que seguramente era el Mesías. Y en este punto los padres ya seguramente sabían toda la historia. Entonces vamos a ver cómo ellos le contestan a los fariseos. Dice en el versículo 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Esa es la primera pregunta. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Entonces ellos están confirmando lo que ellos no podían creer, que era el hijo de ellos que había nacido ciego, que era ciego de nacimiento. Y a la tercera pregunta le responde, versículo 21. Pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Están negando en ese momento, seguramente, como decíamos, ahora este hombre que era ciego ya les había contado la historia.
pero ellos se niegan a decir más de lo que les están preguntando porque tenían miedo y ahorita más adelante vamos a mencionar esto, porque ellos tenían miedo, entonces no se querían involucrar mucho en esto, como si el ciego no les hubiese contado nada. Dicen, pero cómo vea ahora, versículo 21 nuevamente, pero cómo vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Así que él ya les había contado, porque quién le había abierto los ojos era porque ellos ya sabían que alguien le había abierto los ojos, pero no se querían involucrar porque no querían ser presa de estos fariseos, porque tenían mucho miedo, ya vamos a ver el porqué de ese miedo. Dicen también los padres, edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo, como quédense con él, ella es suficientemente grande, pregúntenle a él que él puede responder. Ellos se están librando, se están saliendo de esta situación porque no quieren estar involucrados allí. Entonces les dicen a los fariseos, sabemos que es nuestro hijo que nació ciego, pero ¿cómo fue lo que, qué sucedió aquí? No lo sabemos, pregúntenle a él. Háganle las preguntas a él porque nosotros no sabemos nada. En el versículo 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que ellos ya habían, seguramente ya habían corrido esta noticia, que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Por eso ellos, los padres, no querían contestar nada, no querían verse de pronto como que estuvieran confesando que Jesús era el Mesías, porque iban a ser expulsados de la sinagoga. Dicen algún comentarista que habían tres maneras de ser expulsados de la sinagoga. Una era que los expulsaban por 30 días, y esto era de acuerdo a la falta cometida, que los expulsaban por 30 días. Otra manera era que los expulsaban de manera indefinida hasta que ellos dijeran, ya pueden regresar. Y la última era que los expulsaban definitivamente de la sinagoga y no podían volver a entrar nunca. Y claro que esto era bastante malo para una persona en esta época y en esta región, en este pueblo de Israel. Porque el día sábado ellos todos se reunían en la sinagoga, era el lugar de reunión religiosa. Y que una persona no pudiese asistir allí, pues ya era una persona que no podía estar en sociedad. Se me olvidó la palabra, pero era una persona que no podía estar en la sociedad, no podía compartir con ellos. Claro que después de esa reunión de religiosa en la sinagoga, ellos que se quedaban alrededor de la sinagoga haciendo eh, como vida pública, haciendo vida social, entre amigos, entre familias, todas estas personas hacían vida social, pero si una persona era expulsada de allí, no podía estar compartiendo con nadie en ese día sábado alrededor de la sinagoga. Así que esto para ellos era algo grave, que fueran expulsados de allí, de esa sinagoga. Por eso los padres tenían tanto miedo y no querían hablar mucho para no verse involucrados aquí, no ser expulsados ni siquiera por 30 días, porque la falta no era tan grave. Y seguramente aquí se hablaba era de ser expulsados solamente por 30 días, pero ellos no querían esto. Así que, como no tenían respuestas de sus padres, dijeron, volvamos a interrogar al ciego. En el capítulo 20, en el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Por qué le dicen da gloria a Dios? Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Están diciendo, ok, ya tenemos que tragarnos este milagro porque ya vemos que sí fue un milagro, que sí hubo un milagro. Pero entonces no le des la gloria a ese hombre, dale la gloria a Dios de que el milagro lo hizo Dios. No digas que ese hombre te sanó, dale la gloria a Dios. No le quites la gloria a Dios. Porque ellos seguían insistiendo en que ese hombre es pecador. Entonces, que no le dieran la gloria a él, sino que le den la gloria a Dios. Dice, dale la gloria a Dios.
Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, en el versículo 25 dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este hombre parece que cansado de ese interrogatorio, como ya se está exasperando un poco porque vuelven y le preguntan y le siguen preguntando y encima le dicen, da gloria a Dios, como si él estuviese quitando la gloria a Dios, les dice, vuelvo a leer en el versículo 25. Si es pecador, no lo sé. ¿Qué está diciendo? Yo no juzgo. Yo no tengo por qué juzgar. No juzgo a nadie. Les va a empezar a dar una clase de teología. Les va a empezar a enseñar a los que se creen que todo lo saben. Y con una sabiduría, lo más seguro es que el Espíritu Santo estaba hablando por medio de este hombre. Porque vamos a ver de la manera en que él empieza a responder. Vuelvo en el versículo 25. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así que este hombre cobró valor, viendo la arrogancia de los fariseos, cobró valor y empezó a decir estas cosas. Porque antes hablaba muy poquitito, antes hablaba con muy poquitas palabras y solo contestaba lo que le preguntaban y ya no más. Pero ahora sí está hablando y está diciendo estas cosas. Y en el versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez le vuelven a preguntar lo mismo. Y este hombre le responde, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Ven la manera en que ya este hombre empieza a hablar? Antes contestaba simplemente, me puso lodo en los ojos, me mandó a que me lavara. Cuando me lavé, eh, vi, pues, o quedé sano. Pero ahora les contesta de esta manera, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Él sabía que esto los iba a molestar porque con todo este interrogatorio no mostraban ningún ápice de querer ser discípulos de Cristo. Ellos no querían ser ese discípulos de Cristo. Y él les pregunta eso porque ya estaba como hastiado de ese interrogatorio. Como si les estoy diciendo lo que pasó y no quieren oír. ¿Qué es lo que están buscando? Y entonces les contesta con esta pregunta, que era una pregunta casi como no fastidien más. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? No que el ciego ya era discípulo de Jesús, sino que él seguramente sabía que Jesús tenía discípulos, tenía personas que lo seguían. Entonces le está preguntando si quiere ser también un discípulo como los otros, no de él, porque él todavía no lo ha visto, él no lo conoce. Él simplemente habló de un hombre, después dijo que le parece que es un profeta. Y ahora dice que si quieren ellos también ser sus discípulos, y ellos le contestaron de la siguiente manera. Versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron, ese injuriaron es como casi que insultándolos o fastidiándolo por lo que él les había dicho. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Tú eres su discípulo. Claro, esto era de una manera despectiva, porque ellos están diciendo que ese hombre es un pecador. Entonces este es discípulo de un pecador. Ellos dicen que ellos son discípulos de Moisés y con eso creen que tienen todo, que no necesitan más nada, que con eso tienen la salvación, la entrada al cielo, que son únicos, que no hay nadie en el mundo como ellos, porque son discípulos de Moisés. Y ellos no alcanzan a tener ni siquiera un pequeño conocimiento de la conexión que hay entre Moisés y Jesús, pero se ufanan de ser un discípulo solamente de Moisés. Ellos no son discípulos de Cristo. Dice en el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea.
No lo reconocen, siguen sin reconocerlo. Ellos solo reconocen a Moisés y solo a Moisés escuchan y solo de Moisés hablan y no hay otro como Moisés para ellos. Entonces de ese, como le llaman, de ese no sabemos nada. No sabemos de dónde sea, porque el Señor en capítulos anteriores ya les ha dicho que Él viene del cielo, que Él es enviado de Dios. Pero ellos dicen que no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es, perdón, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto es una clase de teología que les está dando este ciego a estos hombres que se creen los conocedores de las escrituras y les está recordando que el Dios del cielo está con los que, voy a volver a leer en el versículo 30. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. ¿Qué les está diciendo? Ustedes no saben de dónde es. Me hizo un milagro. Qué maravilloso que ustedes no sepan de dónde viene y él me abrió los ojos. No, no veía, era ciego de nacimiento y ahora veo. Un milagro que nunca antes se ha visto. Vamos a, aquí más adelante lo va a decir. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mire la clase que les está dando este hombre ciego a esta gente que se creían los maestros de Israel. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Les está diciendo, este seguramente sí hace la voluntad de Dios. Ustedes no la hacen, porque a ustedes no los está oyendo. A él sí hizo este milagro. Es porque a él sí oye, porque ese sí debe ser temeroso de Dios, pero ustedes no, que no están reconociendo el milagro. En el versículo 32 sigue el hombre hablando. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Así que este hombre ya está reconociendo que Jesús viene de Dios por el milagro que recibió de él. Un milagro que seguramente él ya no tenía esperanzas en la vida de ver, porque seguramente había investigado y no había ni un solo caso de alguien que se le hayan abierto los ojos después de haber nacido ciego. Por eso le dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Sigue creciendo la fe de este hombre, sigue creciendo en el conocimiento de Cristo, sigue viéndolo todavía más superior. Ya dice que es enviado de Dios, que viene de Dios. Dice, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. En el versículo 34 responden los fariseos nuevamente y le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñan a nosotros la rabia de estos hombres que este ciego les estuviese enseñando, les estuviese dando una clase teológica, pero de una manera tan fuerte que ellos sabían que les estaba hablando la verdad, pero les dio tanta rabia que lo expulsaron de allí. No se sabe si lo expulsaron de la sinagoga de alguna de las tres maneras que ellos tenían de expulsarla o simplemente lo sacaron de la presencia de ellos porque se fastidiaron. Claro, como cuando a uno le dicen la verdad. Cuando a uno le cantan la verdad en la cara, a uno le duele y uno se ofende y grita y maldice. Eso mismo les está pasando a ellos. Les están hablando una verdad y ellos se enojan y le dicen, tú naciste del todo en pecado. ¿Por qué le dicen eso? Porque nació ciego, como decíamos ahora. La enfermedad para ellos o una situación mala era culpa del pecado y entonces a este le dicen, tú naciste del todo en pecado. ¿Qué le están diciendo? Tú eres un pecador, tú naciste en pecado, nosotros no, nosotros somos limpios de pecado. Y nos enseñas a nosotros. Tú, un pecador, nos vas a venir a enseñar a nosotros. Aquí se puede ver la magnitud de la arrogancia de estas personas. Y aún viendo las verdades escuchando las verdades que les están hablando, pero ellos aún no abren sus corazones.
y no desean ver el milagro que se hizo allí. Así que vemos un contraste, un grande contraste entre un hombre que no veía físicamente y ahora ve, y que después de haberle sido abiertos sus ojos físicos, en medio de este interrogatorio también se le empiezan a abrir los ojos espirituales, porque empieza a ver a ese hombre que le abrió sus ojos como un profeta y luego como un enviado de Dios. Entonces también empieza a ver espiritualmente y puede decirle y puede responderle a estas personas de esta manera. Y también aquí vemos algo bien importante. Este es un hombre que empieza a creer en Cristo sin haberlo visto. Y esa es la manera en que nosotros hoy en día creemos. Nosotros no hemos visto a Cristo. Tenemos evidencias en las Escrituras, pero no lo hemos visto y creemos. Y dice el Señor en las Escrituras, o en alguna parte de las Escrituras, que más bienaventurado aquel que nunca vio y cree. Así le está pasando a este hombre. Es muy bienaventurado porque nunca lo ha visto, recibió un milagro, el de poder ver. Nosotros también hemos recibido ese milagro porque el Señor ha quitado la ceguera espiritual de nosotros y ahora nos permite ver la verdad y nos permite verlo a Él. Y eso es todo lo que está sucediendo con este hombre ciego. Caso contrario de los fariseos que creen que ven. Ellos creen que lo ven todo y que lo saben todo, pero están completamente ciegos espiritualmente, completamente ciegos. Vamos a leer el siguiente pasaje. Dice ceguera espiritual, del versículo 35 en adelante. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a comentar esto. Parece ser que cuando el Señor encuentra a este hombre, seguramente lo estaba buscando porque se dio cuenta que lo habían expulsado. No sabemos si es de la sinagoga o de la presencia de los fariseos, pero parece que cuando lo encontró habían fariseos también alrededor de ellos. Y dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Imagínense esta escena ahí en este momento, que el Señor se encuentra con este que era ciego y que ahora ve, pero este hombre no lo conoce. Y se le arrima a Jesús y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Por qué le pregunta esto? Porque Jesús de alguna manera sabe, bueno, Él es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar y lo sabe todo. Seguramente se dio cuenta que los fariseos no creían en Él. En medio de ese interrogatorio le dejaron saber que ellos no creían en Jesús. Y entonces le pregunta, pero como diciéndole, ellos no creen, pero ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque ya sabía el Señor lo que él había contestado allá en ese interrogatorio y que había defendido al Señor aún sin conocerlo, que a pesar de que le estaban injuriando y diciéndole cosas, él seguía firme defendiendo al Señor, aún sin conocerlo y aún sin saber quién era él. Y parte de la escena también es esta. Cuando este hombre estaba ciego, el Señor le habla, le echa lodo en los ojos y lo manda a lavarse. Los ciegos tienen una manera muy particular de desarrollar el sentido del oído, porque es la manera, una de las maneras como ellos se orientan, por el oído. Y entonces seguramente la voz del Señor cuando él la oyó, sabía exactamente que era él porque era el mismo timbre de voz. Ellos lo podían reconocer muy fácil. ¿Cómo reconocen los ciegos a las personas en la calle? Por el timbre de la voz. Y nosotros los podemos reconocer por el timbre de la voz, más ellos. Entonces, en este punto el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre seguramente reconoce esa voz, seguramente la reconoce.
Y respondió y le dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Cuando le dice Señor, no le dice Señor como su Señor, sino como una forma de respeto, una forma de hablar con respeto, porque todavía hasta aquí él no sabe con certeza si él es el que lo había sanado. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Le has visto seguramente porque él entiende que con el timbre de la voz ya sabía quién era y ahora lo está viendo también y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese le adoró, dicen los comentaristas, que es muy probable que con un 99% de probabilidad de que se adorara, postrarse delante de él, arrodillarse delante de él, a adorarlo, porque dice, le adoró, como se le adora al Dios del cielo. Entonces, como decimos, seguramente habían fariseos ahí alrededor viendo esta escena, como un hombre se arrodilla delante de Jesús a adorarlo, como se adora únicamente al Dios del cielo. Y en ese momento seguramente también Jesús mirándolos a ellos y viendo y sintiendo lo que ellos tenían en sus corazones les dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Dice para juicio, aunque él no vino a juzgar, sino que es el resultado de lo que él hizo, el resultado de lo que él hizo. Los que creen son salvos, o los que creemos somos salvos. Los que no creen ya han sido juzgados por su incredulidad. Esto es lo que les está pasando a estos fariseos que no creyeron en el Hijo de Dios. Y el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido juzgado. Eso lo vimos en el capítulo 3. Ya ha sido juzgado. Entonces, por eso él dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Nosotros los que éramos ciegos espirituales, que no veíamos, ahora vemos la realidad, vemos la verdad. Y, y los que ven sean cegados. Los que ven son aquellos, en este caso, está haciendo como una especie de parábola con el hombre que había sido sanado. Porque este hombre que fue sanado era ciego, lo sabía, lo entendía y necesitaba que alguien lo ayudara. Si ese hombre veía, si ese hombre no era ciego, no tenía ninguna necesidad y no tenía necesidad de que alguien lo ayudara, lo sanara. Entonces estos son los que ven, aquellos arrogantes que no tienen necesidad de que se les abran sus ojos, sino que creen que todo lo saben. Les está hablando directamente a los fariseos y hoy nos hablan nosotros a aquellos que no creen en Cristo y que creen que todo lo saben y no necesitan de Cristo, no necesitan que Cristo venga y les abra los ojos y les quite la ceguera espiritual. Entonces a esos que ven y los que ven sean cegados. Así que esos que ven en medio de esa arrogancia no necesitan de Cristo y van a ser más cegados todavía. No se les va a permitir ver más allá de lo que ellos creen que es la verdad. En el versículo 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Como diciendo, nosotros sí vemos. ¿Acaso usted cree que nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, porque si fueran ciegos reconocerían la necesidad que ellos tienen, pero como no son ciegos, dicen, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece, porque como ven, no tienen necesidad de nada, de nadie que les ayude, no tienen necesidad de que les devuelvan la vista, así que ellos creen que ven y mueren en su pecado, en el pecado de la incredulidad, en ceguera espiritual. Esto no es físico, esto es espiritual, la última parte cuando les está hablando a los fariseos, pero los fariseos no pueden entender y se quedan en el plano físico, diciéndole que acaso, acaso nosotros somos también ciegos. Ahí se quedaron físicamente, no pudieron ver la manera espiritual. Ahí terminamos con el capítulo 9 con esa ceguera espiritual. Si tienen preguntas, háganlas de una vez. Si tienen algo que aportar también, algo que sepan acerca de este pasaje, lo pueden aportar.
Si no hay preguntas, si no hay aportes, Adriana, No, una pregunta. Los fariseos los expulsaban de las sinagogas. eh, Habían tres formas. Una era por 30 días, otra los expulsaban y no hasta que ellos dijeran que podían volver y la otra definitivamente, ¿cierto? Pero ¿quiénes decidían eso? O sea, ¿eran todos los que estaban ahí o habían unos líderes que decían que estas personas son expulsadas? estos fariseos que andaban en la calle mirando y buscando quién rompía la ley, simplemente tomaban a las personas, las llevaban con las pruebas, porque ellos lo que se dedicaban era a recopilar las pruebas y a dar sentencia ellos mismos, pero tenían que ir delante del Sanedrín, que era el grupo de los fariseos y los saduceos, grupo de los importantes dentro del pueblo de Israel, iban delante del Sanedrín ya con las pruebas y ya con una decisión tomada. Pero la aprobación de esa decisión era del Sanedrín. Pero ellos con esas pruebas ya eso no se lo iban a negar. A ellos no les iban a negar eso. Porque como ellos se creían los que se conocían toda la ley y que la hacían cumplir, entonces a ellos no les negaban una expulsión. Ellos prácticamente que tomaban la decisión y luego se presentaban delante del Sanedrín a exponerla. Esa era como la manera en que funcionaban ellos dentro de ese pueblo y dentro de la legislación del día de descanso, del Shabbat. Bueno, parece que no hay más preguntas, no hay más intervenciones. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por este tiempo donde nos permites compartir estos pasajes de tu libro sagrado, de tu libro todo poder, de tu libro poderoso, lleno de sabiduría sobrenatural. Es un libro sobrenatural porque por medio de esa escritura puedes transformar corazones, puedes transformar vidas y dar salvación. Gracias, Padre Santo, por dejar estas escrituras para nosotros hoy. Gracias por permitirnos ver, Señor, porque tú también nos has librado de nuestra ceguera espiritual. Ahora nosotros podemos ver que Cristo es nuestro Salvador, que el Dios eterno, el Padre, lo envió para que nos diera esa salvación y vida eterna que nosotros no merecíamos, pero que por todo ese amor y esa misericordia maravillosa vino a entregarse por nosotros en una cruz para darnos esa salvación y la oportunidad de estar un día allá en los lugares celestiales con el Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos separar tiempo para estudiar tu palabra. Bendícenos, llénanos de esa palabra, Señor. Permite que nosotros recordemos todas estas enseñanzas y que podamos ayudar a otros a venir a la luz verdadera, a que el Dios del cielo, el santo y maravilloso Salvador, les abra los ojos de esa ceguera espiritual donde otros están también. Padre, ayúdanos a servirte en tu reino. Te damos las gracias, clamamos tu bendición en el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador, tu Hijo amado. Amén.